hablamos con nuestro columnista especialista en asuntos religiosos, Agustín Podestá. Él es magíster en teología, director de Hablemos de Teología, y bueno, justamente tiene la diferencia de atendernos en este mediodía de sábado. ¿Cómo estás, Agus? Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, te cuento, recién hablamos con Juan que él está caminando hacia Luján, digamos, estaba Ay, qué haciendo, bueno. ahora, estaba a la altura de Paso del Rey, nos contaba cómo se estaba viviendo justamente, y por ahí vos también has tenido experiencias personales de caminar a Luján, nos hemos encontrado en algún momento también, hemos caminado juntos. Este año el lema, Agus, es Madre, estamos en tus manos, danos fuerza para unirnos. Y Agus, pensando en el lema, me da la sensación de que últimamente la iglesia está haciendo bastante hincapié en la importancia de la unión. ¿Tendrá que ver el hecho de que estamos en un año de elecciones presidenciales y que las aguas se dividen a causa de la política? ¿Puede ser? Sí, 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 creo que sí, que ciertamente es un llamado a la unión frente a tanto bastardeo, ¿no? Que hay hoy en día, que en la sociedad pareciera que estamos más desunidos, ¿no? Ya no se habla de grieta, ¿no? En términos políticos, porque hoy se habla de tercios, ¿no? Mm, O sea, claro. si ya con divididos 50 y 50, ahora estamos divididos 30, 30 y 30, ¿no? Con posiciones muy fuertes, ¿no? Muy aguerridas. Entonces, ciertamente es un escenario de mucha división. Entonces, llamar a la unidad creo que es interesante. No sé si termina de resolver el conflicto, pero bueno, por lo menos es un llamado a la reflexión. Claro, aporta su parte desde lo que la iglesia puede hacer, digamos. Yo creo que se podría aportar mucho más Sí, y bueno, que se sí, sí, podría hacer un llamado mucho más fuerte y más claro. Pero bueno, al menos entiendo que camina por ese lado. claro. Agus, bueno, justamente hoy decíamos hoy la peregrinación, seguramente habrá alrededor de 1 millón de personas caminando la basílica, y esta semana se celebraron los 40 años de la aparición de la Virgen en San Nicolás, con una convocatoria estimada de 500.000 personas. ¿Por qué crees que la figura de la Virgen tiene tanta convocatoria para los católicos, quizás aún más que la del propio Jesús, teniendo en cuenta que va más gente a estas peregrinaciones que a Corpus Christi, por ejemplo? Sí, sí, sí. Bueno, tiene que ver con, como decías, con la devoción popular, ¿no? La devoción popular a la Virgen siempre fue muy fuerte en toda la historia de la Iglesia y muy especialmente en América Latina. En América Latina el rostro de la Virgen tuvo una llegada y un diálogo en la fe, lo que fue el proceso de inculturación de la fe, mucho más grande, ¿no? La gente se siente mucho más identificada con devociones marianas, ¿no? Con devociones de la Virgen que con otro tipo de expresión, ¿no? Bueno, por ejemplo, vos mencionabas Corpus Christi, es una devoción más de la modernidad, que fue pensada en un contexto, o sea, con una intencionalidad, en cambio, más eclesiástica, si se quiere, que tiene que ver con la comunión, con la Eucaristía. En cambio, la Virgen María siempre encontró como esos huecos la devoción, ¿no? Sobre todo en los ámbitos más populares. Y en América Latina es muy claro, ¿no? Bueno, mencionaba San Nicolás, bueno, estamos hablando hoy de la Virgen de Luján, pero la Virgen de Guadalupe, digo, son expresiones marianas muy fuertes que encuentran un lugar más bueno, el ejemplo que estamos mencionando de Luján, ¿no? Que son expresiones que tienen más fuerza por la devoción popular que por la imposición o por la propuesta más de tipo eclesiástica, ¿no? La Virgen de Luján es clarísimo, ¿no? Que surge desde las bases, desde el pueblo, y la Iglesia en el ámbito más jerárquico, eclesiástico, se tiene que acomodar, ¿no? Tiene que ver si esto se puede, de qué forma se acomoda, porque la devoción popular es mucho más fuerte. Lo mismo pasó con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Al principio el clero medio que lo resiste, el obispo medio que lo resiste, pero la fe popular es clarísima, ¿no? Y ya la imagen ya está. El pueblo ya la vive, ¿no? La devoción por María ya la vive, independientemente de tener o no la aprobación más eclesiástica o más jerárquica. Sí, pensaba, hola Agustín, Ana ¿Cómo te estás? saluda, ¿cómo estás? Pensaba en esta devoción popular, como vos nos decías, en también la variedad en cuanto al rango etario que va a las peregrinaciones, ¿no? Uno ve gente de toda edad, en donde podemos encontrar desde alguien como nosotros hasta, comentábamos hace un ratito, muchos famosos que también van y todos somos iguales en este tipo de eventos, ¿no? En donde nos convoca la fe. Y vos también hablabas de que esto también es muy particular de América Latina. ¿Cómo ves vos, quizás teniendo más conocimiento sobre esta situación, quizás si lo comparamos con otros países del mundo, por ejemplo con Europa, en donde quizás no se están dando estas convocatorias tan grandes o en donde las parroquias no se ven llenas de tanta juventud como por ejemplo acá o en América Latina? Sí, 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 tal cual. De hecho, un poco lo que se suele suceder con la imagen de María, lo mismo que mencionábamos recién, en línea con lo que decíamos recién, la devoción a la Virgen
trasciende los espacios eclesiásticos, o con lo mismo que mencionábamos recién de la jerarquía, también trasciende los espacios litúrgicos o los templos tradicionales, ¿no? De repente alguien que quizás no va a misa o va muy poco, a la peregrinación a Luján va, o la devoción a la Virgen la tiene igual, ¿no? Porque tiene algo que justamente trasciende esos espacios. Y esto también sucede en el mundo, ¿no? En otros lugares. Pienso, por ejemplo, en Fátima, Schoenstatt, que son devociones marianas muy importantes, muy fuertes, pero suelen estar asociadas a cuestiones muy particulares, ¿no? Schoenstatt está asociada a un tipo más de pastoral, Fátima también, o están muy arraigadas en tradiciones culturales de un determinado país o una región. Eso también sucede mucho, ¿no? La Merced que tuvimos ahora, es decir, o la del Pilar, están asociadas a un territorio, a las costumbres de un país, de un determinado pueblo, por ejemplo. Tiene más que ver con lo que es lo patronal, ¿no? Con la fiesta patronal en un pueblo, por ejemplo, en una región. Ahora, en nuestro país, por ejemplo, o en América Latina, como esta, o aparecida en Brasil, ¿no? También sucede algo similar. Son devociones muy fuertes de la fe del pueblo, ¿no? De la fe popular, o el Cristo y la Virgen del Milagro en Salta, digamos, son devociones o Itatí, son devociones que prenden desde lo popular. Entonces eso trasciende a las estructuras también, ¿no? Entonces, como vos decías, congregan a personas de todas las edades, de todos los rangos sociales, porque justamente tiene que ver con algo más devocional y de fe, no necesariamente atado o no necesariamente vivido dentro de un espacio litúrgico, ¿no? Como sí puede ser esto que mencionábamos recién, Corpus Christi está muy asociado a la práctica litúrgica de la Eucaristía, claro, ¿no? Entonces quizás tenga más llegada con quien comulga asiduamente, ¿no? En cambio, el que no lo hace no siente esa expresión, ¿no? Y en ese sentido, la espiritualidad mariana, bueno, suele convocar mucho más, ¿no? que esas estructuras. Agus, te llevo ahora a Rosario porque desde hace años vos sabés que miles de fieles se acercan al Padre Ignacio para justamente pedir sanación o algún milagro que necesiten. Y ahora estuve viendo que a la figura del Padre Ignacio se le suma la de una mujer que es líder de la agrupación católica Soplo de Dios Vidente. Esta mujer se llama Leda Bergonzi y hace poco recibió a la mamá y a un hermano de Lionel Messi. Creo que a veces es cuestión de querer o reventar, pero ¿cómo se puede identificar si una persona realmente es sanadora o si es un chanta cualquiera? Bueno, muy buena la pregunta porque es un tema que está creciendo mucho. Vieron ahora, en poco tiempo se hizo muy conocido el caso de Leda. A propósito, recomiendo, esta semana salió un comunicado del Arzobispado de Rosario con mención a este tema, al tema de Leda. Bueno, lo fundamental es, primero, la comunión con la Iglesia, digamos, ¿no? Si uno se corta solo o quiere hacer las cosas solo fuera de la Iglesia, bueno, no hay espíritu comunitario, ¿no? Y más bien uno tiende a priorizarse uno mismo de forma individual que a la Iglesia como comunidad, ¿no? Por lo menos la Iglesia Católica tiene muy bien claro que la vivencia siempre es en comunidad, ¿no? No es Dios y yo, sino que es Dios y nosotros, ¿no? Desde el Padre Nuestro en adelante, que lo que reconocemos es la comunidad. Y en ese sentido, esta expresión, en este caso en la persona de Leda, vive en la fe en comunidad, ¿no? La misa, la Eucaristía, la alabanza y luego el momento puntual de las curaciones, ¿no? O de las bendiciones. Primero, la vivencia en comunidad me parece que es clave, ¿no? Y segundo, ¿qué es lo que produce, no? ¿Qué es lo que produce? Es decir, ¿qué es lo que produce en la comunidad? ¿Qué es lo que produce en la gente, ¿no? En el caso de ella, lo que produce justamente es la tranquilidad, la paz, ¿no? La paz es uno de los frutos más importantes del Evangelio, ¿no? Del mensaje del Evangelio. La paz y la alegría, ¿no? Yo diría este otro es fundamental, ¿no? Es una de las... En la Biblia varias veces, en las primeras comunidades, se muestra que las comunidades, luego de recibir el Evangelio, de alguna prédica, sentían paz y alegría. Son dos escenarios, dos frutos fundamentales del Evangelio. Y en este caso eso se vive, ¿no? Eso se vive y uno no se queda en lo fantasioso o en lo asombroso o en lo extraordinario, sino que se queda en eso, ¿no? En qué es lo que producen las personas y en la comunidad. Bueno, mientras estos elementos estén dados, no hay por qué sospechar de nada extraño. De hecho, quizás porque nosotros pensamos con una mente muy posmoderna
que luego de los grandes males que le ha dejado la modernidad al mundo, una es la incapacidad de creer en los dones, ¿no? Pero las primeras comunidades vivían los dones de sanación, los dones de oración en lenguas, de prédica, ¿no? De hecho nos pasa que muchas veces tampoco vivimos voy a poner un ejemplo concreto, tampoco vivimos la prédica del sacerdote en la homilía como si fuera un don, ¿no? O sea, porque de hecho hay muchos sacerdotes que no tienen don de prédica, y predican igual, pero no tienen el don de prédica, ¿no? En cambio uno escucha que puede ser un sacerdote, puede ser un laico predicar, y siente que justamente todo esto, ¿no? Bueno, porque verdaderamente tiene el don de prédica. En este caso sucede lo mismo, esta persona tiene el don de las curaciones, otras personas tienen don de lenguas, es decir, todos estos dones desde las primeras comunidades son claros, en las cartas de Pablo, en los Hechos de los Apóstoles. Las primeras comunidades vivían con mucha más libertad y normalidad, eso me parece interesante, ¿no? Con mucha más normalidad este tipo de dones, que en este caso ella los tiene, ¿no? Entonces, en este sentido, saber que si uno está acompañado en la comunidad y que esto hace bien a la comunidad, y también que no hay que ser ingenuos, también qué es lo que piden a cambio, ¿no? Si una persona por una curación pide algo económico, una retribución económica o busca su propio interés, bueno, ahí también hay algo, ¿no? Si de alguna forma se busca comercializar, ¿no? No solo económicamente, monetariamente, sino comercializar de alguna forma, uno ya sospecha, ¿no? En cambio, en este caso, no, esto se da en el contexto de la comunidad y con total humildad, tranquilidad, ¿no? Y sin nada fantasioso o extraordinario, ¿no? A Jesús también se le acercaba a la gente para curar, ¿no? Y Jesús era muy consciente de que no es el que tiene el poder, sino que es Dios el que obra y la persona la que tiene fe, ¿no? No es magia, ¿no? En el sentido es importante esto, ¿no? No estamos hablando de magia, sino una posibilidad real de la realidad, ¿no? Entonces creo que mientras se acompañe con estos criterios, nada, vamos para adelante. ¿Podemos decir entonces que pulgar para arriba para Leda? Sí, sí, por supuesto. Por Buenísimo. supuesto que sí. Sí, está reconocido, está aceptado, está evidenciado con naturalidad por la comunidad y produce buenos frutos. Así que mientras estos elementos se mantengan, no, que no ha sucedido así con otros casos que hemos tenido en Argentina. Paso a un tema menos feliz, Agus, porque en lo que va del mes de septiembre, ya lo estamos terminando hoy, hubo varios países africanos que sufrieron catástrofes. Habrás escuchado el terremoto en Marruecos, también hubo incendios en Sudáfrica y en Benín, un huracán en Libia. El Papa Francisco no estuvo ajeno a esto y se solidarizó con las víctimas. Sin embargo, una pregunta que suele aparecer en estos momentos es ¿dónde está Dios que permite que pase todo esto? ¿Te animarías de tu lugar, Agus, a dar una respuesta a esta pregunta tan humana que la gente se hace? Sí, sí, muy cierto. Bueno, mi mamá decía Dios rogando y con el mazo dando. Creo, ¿no? Sabiduría popular. Creo que acá hay algo que esto nos llevaría a mucho largo y tendido a hablar del tema del mal, ¿no? De por qué el mal y dónde está Dios frente al mal. Ahora, esto nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? De charlar y de debatir. Ahora, hay una realidad que es ineludible, que es qué estamos haciendo con el mundo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con el mundo que habitamos, con la casa común, ¿no? Y cuánto mal le estamos haciendo. Las consecuencias del cambio climático son evidentes, ¿no? Yo creo que hoy debería ser, por lo menos dentro de la Iglesia Católica, debería ser pecado el negacionismo del cambio climático, ¿no? Hoy después de Laudato Si y todo lo que se ha producido, de hecho esta semana sale la segunda parte de Laudato Si, la nueva exhortación apostólica de Francisco sobre este tema, creo que hoy a esta altura debería ser un pecado grave, ¿no? El ecocidio. Es decir, qué es lo que estamos produciendo en el mundo, cómo estamos contaminando, cómo estamos consumiendo recursos, de qué forma nos relacionamos con la naturaleza y cómo hemos destruido la creación, ¿no? Porque no estamos hablando de la naturaleza como los pájaros, los arbolitos y los arroyos naturales. Estamos hablando de la creación, que es el espacio que tenemos para habitar con Dios. Si no tenemos creación, no tenemos relación con Dios, ¿no? Es como que yo quiera invitar a mi casa a vivir gente, a formar una familia y tengo las paredes destruidas y no tengo techo, ¿no? Entonces no puedo vivir sanamente, no puedo vivir salubremente. Bueno, eso es lo que estamos haciendo con el mundo, ¿no? Entonces es fácil de preguntarle a Dios dónde estás o por qué permitís estas cosas y vos decís, bueno, pero el que se está poniendo el pan en la rueda sos vos, ¿no? O sea, la humanidad es la que está destruyendo la creación. Entonces las consecuencias del cambio climático son evidentes. Hoy la ONU este año ya alertó que ya no podemos hablar más de calentamiento global, sino de ebullición global, ¿no? Ya hemos superado todos los límites esperados, ¿no? Para fin de siglo se espera que no haya más nieve en el mundo.
bueno, es grave, ¿no? Creo que la situación es grave y que los cambios son evidentes. Si no nos ponemos ¿no? Como decía al principio, no, Dios rogando y con el mazo dando. Si no nos podemos dar el mazo, no le pidamos a magia, en la vuelta a lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Porque la pared de adelante la tenés y cada vez parece que vas corriendo más rápido, ¿no? A darte la cabeza contra la pared. Tenemos que modificar urgente el modo de producción, el modo de consumo, la relación con el ambiente, ¿no? Agus, muy claro y muchísimas gracias por tu tiempo y por instruirnos con tus conocimientos. Es un placer para nosotros siempre escucharte. No, por favor, un placer que me inviten y seguir dialogando. Espero poder ir a visitarlos pronto. Ojalá, te esperamos acá en un radio. En octubre hacemos Dale. una en vivo. Serás bienvenido. Y mientras tanto te seguimos también en Hablemos de Teología en Instagram y en hablemosdeteología.ar en Facebook. ¿Está bien? Sí, bárbaro. Excelente. Nos encontramos allí. Dale. Buen fin de semana, Agus. Abrazo grande. Igualmente ustedes. Chau, chau. Pasaba Agustín Podestá, nuestro columnista en asuntos religiosos. Él es magíster en teología y director de Hablemos de Teología.